Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero vamos a leerlo de tal manera que podamos escuchar una sola voz y que usted lo pueda leer, porque el texto que usted está leyendo el día de hoy, el Señor no lo trae para las paredes ni para las bancas. El Señor trae su palabra viva para su pueblo, para sus hijos, para usted que está el día de hoy muy atento a lo que el Señor le viene a decir en este día. Vamos a leerlo nuevamente. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Amén. El título del día de hoy es Llamados a una firmeza activa. Es el segundo título de nuestra serie, Firmes sin caer. Nuestra serie se titula Firmes sin caer, y el día de hoy nuestro segundo tema, Llamados a una firmeza activa. Pueden tomar asiento. Vamos entonces el día de hoy a empezar nuestro segundo tema, Llamados a una firmeza activa. La semana anterior, nuestro primer tema se titulaba Cuando la confianza se vuelve peligro, basado en 1 Corintios 10:12. Hoy vamos a tomar el otro texto, que son las dos en conjunto, la base bíblica de nuestra serie Firmes sin caer. Y en 1 Corintios 16:13 nos da el fundamento bíblico para nuestro tema, llamados a una firmeza activa. En la vida cristiana existe una idea equivocada que ha ganado mucho terreno a través de los años, a través del tiempo. Y es pensar que permanecer firmes en la fe es simplemente no caer o no apartarse. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la firmeza espiritual no es pasiva ni tampoco automática. No pasa de un momento a otro. Es, por el contrario, una respuesta consciente, constante y responsable de todo cristiano delante de Dios, de todo hijo de Dios delante de aquel que le ha dado la vida y la vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto diciendo, en base al versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, está llamando a los cristianos. Porque recuerde que la carta va dirigida a una iglesia allá en Corinto, donde estaban nuestros hermanos en Cristo, aquellos primeros cristianos. Y esta carta es un llamado precisamente a todos los cristianos a una fe que se fortalece y que también se sostiene en medio de la presión, en medio del día a día, de los embates del diario vivir. Pablo no escribe estas palabras desde la comodidad, sino desde la realidad de una iglesia que estaba rodeada de influencias, de conflictos internos e incluso de tentaciones constantes a desviarse de la fe o a desviarse de la sana enseñanza. Esta exhortación revela que la firmeza cristiana no se mantiene por inercia espiritual. No basta con haber creído un día, ni tampoco con haber servido en el pasado, pues la fe que permanece es aquella que tú y yo cuidamos, aquella que tú y yo alimentamos, aquella que tú y yo defendemos en el diario vivir. Por eso Pablo comienza con una palabra clave muy corta, de manera imperativa, de manera mandatoria: velad, velad, porque el descuido espiritual suele ser silencioso y lamentablemente progresivo. Ser llamados a una firmeza activa significa entender que la fe verdadera, esa fe que tú y yo profesamos en Cristo Jesús, se vigila, se afirma en la verdad, se vive con valentía en el día a día, se fortalece con el esfuerzo espiritual. Pues no se trata en ningún momento de una firmeza arrogante o autosuficiente, sino de una firmeza que reconoce su dependencia de Dios, y por eso precisamente no se puede descuidar. No podemos descuidarla. La firmeza activa no huye de los desafíos, sino que permanece en la verdad
aun cuando el entorno presiona para que cedamos ante el pecado, ante la tentación, ante sucumbir en medio de una sociedad que día a día arrastra más y más a todos a la inmundicia del pecado. Hoy este llamado sigue vigente. Han pasado aproximadamente 20 siglos desde que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para dirigir esta carta a aquellos primeros cristianos allá en Corinto. Una iglesia, tal vez reunida como el día de hoy, pero con muchas situaciones que a Dios no le agradaban. Y por eso es que este llamado sigue tan vigente. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos tiempos donde la fe está puesta a prueba. Tú y yo somos día a día puestos a prueba en nuestra fe, y no precisamente por una oposición abierta que sabemos que existe a nuestro alrededor, porque mucha gente nos tira la contra por lo que tú y yo profesamos, y es a Cristo Jesús como el único Señor y Salvador suficiente y personal, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso tantas religiones en el mundo abiertamente te van a dar oposición. Pero más allá de esta oposición abierta, también se nos hace ver que estos tiempos donde la fe está puesta a prueba no solo es por ese aspecto de oposición abierta, sino por la indiferencia propia, por la distracción de tanto entretenimiento y de tantas cosas que le quieren quitar a Dios la preeminencia. Y aparte de ello, por la comodidad espiritual, y por qué no decirlo, la modorra espiritual que el cristiano hoy por hoy está viviendo, y es no orando, no leyendo su Biblia, no congregándose. Entonces, en medio de todo ello, hoy más que nunca, el Eterno está llamando a su pueblo, a su iglesia. Nos llama a despertar, nos llama a velar y a mantenernos firmes, no por nuestras fuerzas, sino anclados en su santa y soberana verdad, y es la palabra que nos santifica. Este mensaje nos invita a pasar de una fe pasiva a una fe comprometida, de una fe confiada en el pasado a una fe viva en el presente. Porque no importa si tú de 30 años, de 40 años en el Evangelio, 39 has servido y hoy te estás dando un año sabático creyendo que ya todo se ha culminado. No se trata de aquello. Se trata también de pasar de una fe cómoda a una fe firme y activa delante de Dios. Por eso el tema 2026, basado en lo que dice 1 Corintios 15, 58, y hemos sido llamados como iglesia a estar firmes y constantes. Con este preámbulo, hoy, para poder conocer este llamado a una firmeza activa, veamos los siguientes aspectos. Primero, una firmeza que comienza con la vigilancia espiritual. Una firmeza que comienza con la vigilancia espiritual. Tal como lo dice el versículo 13 de 1 Corintios 16. La primera palabrita que tenemos ahí es velad. Imperativo, mandatorio. Es una disposición para todo hijo de Dios. Velad. La firmeza activa no empieza resistiendo el ataque. No empieza portándonos resistente al ataque, sino más bien, de acuerdo a lo que la palabra dice, es evitando el descuido. Por eso nos dice velad. Toda firmeza espiritual verdadera comienza con una vida que vela delante de Dios, que está constantemente vigilante, que está constantemente alerta, que está velando. Y este primer imperativo que Pablo nos da es precisamente velar, y no empieza con estar firmes. Mira lo interesante y el orden de estos verbos, de estas acciones que están conjugadas para que tú y yo las obedezcamos. Por eso dice velar. Esto nos enseña que nadie puede permanecer firme si antes no aprende a vigilar, si antes no aprende a vigilar su vida espiritual.
Tal vez nunca lo hemos concebido desde este punto de vista. Tal vez estamos viviendo la vida espiritual monótona e inerciamente. Solamente por inercia, por monotonía. El Señor quiere que tú y yo estemos alerta, que estemos vigilando, porque la única manera para mañana más tarde estar firme es porque estamos alerta espiritualmente. La falta de vigilancia no suele ser ruidosa ni inmediata, es progresiva e incluso silenciosa, y muchas veces imperceptible, porque nos comenzamos a amansar por el sistema, por el mundo. Comenzamos a dejar ese primer amor, comenzamos a dejar esa pasión, ese celo por el Señor, y cuando nos damos cuenta estamos tan abiertos de la orilla, tan abiertos de la orilla, que se nos es difícil nadar hacia tierra firme otra vez. Por eso hay que tener mucho cuidado, y la palabra dice en 1 Corintios 10:12, que es uno de los textos que utilizamos la semana pasada: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y lo que hace el apóstol Pablo es conectar la confianza mal dirigida con la falta de vigilancia. Por eso dice ahí, mire que no caiga. Cuando el cristiano deja de velar, comienza a confiar más en su experiencia, más en su fuerza que en la misma gracia de Dios. Y esa confianza, lejos de fortalecerlo, esa autoconfianza, esa sobreconfianza, lo que hace, en vez de fortalecerlo, es debilitarlo más y más. La pregunta es, ¿qué significa velar para usted en el día a día, ya en castellano? ¿Qué significa velar bíblicamente? ¿Cómo es que voy a estar alerta? ¿Cómo es que voy a estar vigilante? ¿Cómo eso lo llevo a la práctica en el día a día? Y bueno, velar no es vivir con miedo, sino vivir con discernimiento espiritual. Vivir con discernimiento espiritual. Al final del día es reconocer que nuestra fe se desarrolla en un entorno donde existen influencias, tentaciones y distracciones constantes. Todos los días estamos expuestos a esas influencias, y no hablo de influencias psíquicas, hablo de esa influencia social, hablo de esa influencia muchas veces dentro de la familia, para que dejemos de servir al Señor como Él manda, que dejemos al Señor de ser nuestra preeminencia, porque muchas veces es más importante el deporte, el entretenimiento, la vacancia, como lo decimos, que buscar del Señor. Cuando la gente cambia al Señor por sus ídolos, es producto de un martillazo constante y permanente, en donde muchas veces el esposo es piedra de tropiezo para la esposa, o viceversa, o los padres son piedra de tropiezo para los hijos, o los hijos son piedra de tropiezo para los padres. Imagínense todo el sistema, cómo está influenciando muchas veces en la vida de todo cristiano. En las tentaciones, ¿quién no es tentado diariamente? En donde su concupiscencia, donde su carne, ¿sí?, sabe que usted es débil. O las distracciones constantes, muchas distracciones. Hoy en día la gente habla más del mundial que hablar de Cristo. Hoy la gente habla más de Messi, de Ronaldo, que hablar de Jesucristo. Hoy en día la gente habla más de lo que pasó ayer en el clásico del Astillero, que hablar precisamente de Jesús. Mateo 26, versículo 41 dice lo siguiente: velad, otra vez encontramos la palabra velad, y esa es una palabra dicha directamente por Jesús a sus íntimos amigos, ahí en el Getsemaní. Velad, y algo más le dice ahí, ¿no? Orad. ¿Para qué? ¿Para qué le dice eso? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, toque ahí la carne, toque la carne es débil. Es débil. Usted no vive aquí en Guayaquil, Ecuador, en este momento usted no vive en espíritu, ¿no? O sea, hablando en el sentido figurado. Usted está en esta materia, está aún en este cuerpo. Y mientras estemos acá, tenemos que saber que el cuerpo es débil, y que si nosotros no velamos y oramos, vamos a entrar en tentación.
Jesús enseña que la falta de vigilancia abre la puerta a la tentación. No porque el cristiano quiera caer, sino porque no percibe el peligro, porque no hay discernimiento espiritual, porque no discierne espiritualmente. Por ejemplo, lo decíamos la semana pasada y lo podemos referenciar nuevamente, un hombre tan fuerte y conocido como Sansón. Lo que ha hecho la pantalla chica y grande es llevar a un Sansón musculoso, así todo fuerte, ¿sí? Muy así, con músculo, como que sale recién del gimnasio, ¿no? Como que fuera un físico culturista. Y nosotros, la palabra de Dios no nos dice que el cuerpo de él era así. Porque la gente cree que la fuerza está en sí, la gente cree que la fuerza está en los músculos. La fuerza que Sansón tenía estaba en el poder que Dios le había concedido a él por un voto que se había hecho desde muy temprano. Ese voto nazareno. Era un voto que se había hecho. Sansón no cayó de un día para otro. Su caída fue el resultado de una vigilancia descuidada. ¿Y por qué? Porque él jugó con el pecado, confió en su fuerza pasada, subestimó el peligro y perdió la sensibilidad espiritual. Por eso el Señor nos advierte en este día sobre el Belac. Dice Jueces 16:20, lo tomamos la semana anterior. Y le dijo, Dalila le dijo a este hombre que había descuidado su vigilancia espiritual, porque había sucumbido a la tentación, porque Dalila era muy hermosa y a él le gustaban las mujeres fuera del pueblo de Dios. Eso le gustaba a Sansón. E incluso no le hacía caso a los padres. Era rebelde con sus padres. Fue rebelde con Dios. Y él hizo lo que bien le pareció, en el tiempo como a él le daba la gana. Y todo esto, como tal vez muchos cristianos hoy pueden asemejarse a Sansón, creer de que todo lo tienen bajo control, una sobreconfianza en sí mismo, y que obviamente el enemigo de nuestras almas no puede contra ellos. Entonces vemos acá cuando le dice Dalila a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí, amados hermanos, lo importante es poder reconocer algo. La tragedia no fue perder la fuerza. Esa no fue en sí la tragedia de lo que pasó con Sansón, sino no darse cuenta cuando ya había perdido su fuerza. Él no se había dado cuenta que ya no tenía fuerza. No era en sí la falta de fuerza, sino que jamás se había dado cuenta, como aquel cristiano que deja de orar un día, como aquel cristiano que deja de orar 2 días, como aquel cristiano que deja de leer la Biblia una semana, un mes, como aquel cristiano que va a la iglesia solo por de vez en cuando. No se da cuenta que se ha venido debilitando, y cuando tiene al frente la tentación, ya está su carne más que lista para la parrilla. La vigilancia es una responsabilidad diaria, y la palabra lo dice. Usted y yo no podemos darnos el lujo de solo ser vigilantes el domingo, de solo para ir a la iglesia. Tenemos que ser vigilantes diariamente. Y dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios, y otra vez encontramos la palabra Belac. Sed sobrios y Belac, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando su presa para devorarla. Y entre más gordito es usted, más rico será para el león. Esos que solo tienen esa modorra espiritual, que solo viven inflándose y no ejercen en ningún momento la vida de iglesia, porque no predican, porque no oran, porque no leen la Biblia, porque no van, solo se dedican a consumir. Es como una persona físicamente que solo consume pura carbohidrato, pura caloría e incluso la proteína. Pero si no quema, ¿cómo se va haciendo? Se va inflando. Y Satanás ha de ver a esos que solo son puro conocimiento, puro intelecto, que solamente reciben, pero jamás oran, jamás van a la iglesia, jamás predican la palabra a nadie. La palabra es clara: vigilancia diaria, responsabilidad diaria. Pedro le habla
no a los inconversos. Acuérdense que esta epístola está dirigida a los cristianos que estaban huyendo por sus vidas al hecho de haber profesado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Él no le estaba escribiendo a inconversos, sino a cristianos. Y le dice a los cristianos, como se los dice el Señor hoy nuevamente en esta mañana, la vigilancia no es una opción para los débiles, sino por el contrario una disciplina para los maduros. Discernimiento espiritual. La firmeza activa exige atención constante. ¿A qué? A nuestra comunión con Dios es a diario. Es a diario. A nuestra vida de oración es a diario. A nuestras decisiones diarias. E incluso a las pequeñas concesiones que comenzamos muchas veces a dar. En tal sentido, no todo ataque espiritual llega como una tentación abierta. Muchos comienzan con descuidos pequeños. Uy, cierto, me olvidé ayer de orar, no pasó nada. La próxima semana, 3 días que ya no tengo orando, ya no leo la Biblia, hoy no ha pasado nada. Cuando nos damos cuenta, estamos débiles. La firmeza activa comienza cuando el cristiano decide no bajar la guardia. Todo cristiano activo, todo cristiano que realmente está buscando la presencia del Señor, no baja la guardia. Sabe que tiene que mantener la guardia arriba. Por eso Proverbios 4:23 nos recuerda nuevamente: sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo recibido hasta el momento nos afirma que la firmeza activa empieza entonces velando, porque una fe descuidada jamás podrá mantenerse firme. Jamás podrá mantenerse firme la fe si nosotros no somos vigilantes espiritualmente hablando. Pero velar tampoco va a ser suficiente si no sabemos que estamos firmes. ¿En qué estamos firmes? La vigilancia necesita un fundamento sólido, y aquí encontramos un segundo aspecto: una firmeza anclada en la fe verdadera. Por un lado, la firmeza comienza con la vigilancia espiritual. Por otro lado, debe de estar anclada a una fe verdadera. Y dice 1 Corintios 16:13, solamente para continuar con este hilo, usted está en el texto ahí, dice ahí la palabra: estad firmes en la fe. Por un lado, velad. Por otro lado, estad firmes, y es imperativo, estad firmes en la fe. Porque la vigilancia espiritual solo es efectiva cuando está sostenida por una fe bien fundamentada. No cualquier fe, sino una fe verdadera. No se puede permanecer firme si no se sabe en qué ni por qué se está firme. Después de exhortar a velar, lo que hace Pablo en el segundo mandato es claro: estad firmes, pero en la fe. Y esto nos revela que la vigilancia sin fundamento puede convertirse en temor. Se convierte más bien en un miedo. Y el esfuerzo sin verdad puede convertirse, al final del día, solo en un activismo vacío. La firmeza cristiana necesita una base sólida, y es la fe verdadera. Así de sencillo, la fe verdadera. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice ahí, dígalo en voz alta. Nuevamente voy a leer yo la parte y usted completa la parte final. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, versículo 7, ¿de qué manera vamos a andar en Él? Tome nota, apunte. Ahí dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo no habla de una fe superficial. Aquí está dando ya las características de una verdadera fe y cómo hacerlo. De una fe que está arraigada, que está sobreedificada y que está confirmada. Características esenciales de la fe que debemos nosotros de tener en cuenta. La firmeza activa se construye cuando el cristiano está profundamente enraizado en Cristo y en su verdad. En Cristo y en su verdad.
¿Qué significa entonces estar firmes en la fe? ¿Qué significa? Y una aplicación directa para el diario vivir. Estar firmes, primero, no significa no tener luchas. Primero hay que definirlo así, de manera antagónica a lo que en sí es. Estar firmes no significa no tener luchas. Tampoco significa no enfrentar dudas o no atravesar pruebas. Eso no significa estar firmes en la fe. Significa no moverse del fundamento. ¿Y cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento? A ver, dígalo de manera conjunta, que se escuche hasta el tercer cielo. ¿Cuál es nuestro fundamento? Amén. Significa entonces no moverse del fundamento aún cuando todo alrededor parece inestable. ¿A usted no le parece que los tiempos que estamos viviendo en el 2026 y recién apenas van 2 meses y 8 días de este año 2026 y lo que estamos viendo es algo realmente aterrador? Una amenaza bastante grande sobre la proximidad de una tercera guerra mundial que sería nuclear. ¿Usted tiene la dimensión de lo que está pasando en el momento? De una amenaza a también ya se habla de otra guerra para esta parte de Latinoamérica. La guerra que el día a día enfrenta cada ciudad, cada región, cada país por la inseguridad. La guerra que se enfrenta día a día en contra de los valores, como estamos ya enfrentando hoy una nueva tendencia, ¿sí?, de los terianos. Espero que ninguno entre así, ¿no? Imagínense. Son guerras y guerras, amados hermanos. Todo lo que a nuestro alrededor está pasando es pura inestabilidad. Y a pesar de eso, el cristiano tiene que no moverse de su fundamento. Dice Efesios 6:13 lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice una parte, no dice solamente la que a usted le guste. Toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué dice ahí? Resistir, ¿cuándo? Y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. Firmes, amados hermanos. Esa firmeza activa. Para ello es importante recordar algo que la palabra nos dice en esta mañana. La firmeza al final del día no es ausencia de batalla. Porque vamos a enfrentar batallas, pero tenemos que tener toda la armadura de Dios y saber, amados hermanos, que a pesar de que todo a nuestro alrededor sea lucha, 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 nuestro fundamento está ahí y debemos de permanecer en ese fundamento. La firmeza no es ausencia entonces de batalla, sino permanencia en medio de ella, en medio de la tormenta. Siempre permanecer firmes. La fe verdadera tiene un contenido muy claro. Y el autor a esta pequeña carta, a este pequeño librito, por decirlo así, o a estas pequeñas palabras en Judas, en el único capítulo que tenemos, en el versículo 3, en donde vemos esta inspiración que recibe el medio hermano de Santiago, medio hermano de Jesús, según la historia y los descubrimientos allá en la tradición judía. Dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe, dice, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que implica todo esto? Es que la fe tiene enseñanza, la fe tiene doctrina, tiene verdad objetiva y tiene límites claros. Porque lo que nos dice esta porción, y es claro, que la firmeza activa no se va a apoyar en emociones, ni tampoco en experiencias o modas espirituales como las que estamos ya acostumbrados a ver en esta época. No se trata de eso, sino que tiene que estar apoyada en la verdad que es revelada por Dios en medio de su palabra, por su palabra.
Si nosotros nos remontamos a lo que ocurrió en aquel monte, donde vemos a Jesús dirigiéndose a un gran público, privilegiado por cierto, como tal vez en esta época que se llenan las iglesias, pero hay dos tipos siempre de personas que están ahí sentadas. En el tiempo de Jesús no hubo diferencia, hubo esas dos mismos tipos de personas. Y Jesús, cerrando ese sermón, lo dice en Mateo 7, que el que oye mis palabras y las hace, como en estos tiempos, el que la oye y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente, soproneo, prudencia, que edifica sobre la roca. ¿Qué edifica sobre la roca? Su casa. Y cuando venga la tempestad, cuando vengan las batallas, cuando venga la adversidad, cuando venga la tormenta, ríos, todo lo que golpee, dice que esa casa va a permanecer firme. Pero hay también el otro tipo de personas, como en esta época, el que oye nomás, el que dice yo soy oyente nomás. Ay, a mí me encanta oír. Dios me ha dado 2 oídos para ser oyente. Y dice el Señor Jesús, a este que solo me oye, y se lo dijo en esa época y lo sigue diciendo hoy, porque la palabra del Señor permanece para siempre, le dice a ese que me oye, le voy a comparar a un hombre insensato, porque realmente tiene que ser tan insensato para construir su casa sobre la arena. La diferencia entre la arena y la roca, ¿cuál es? Es muy grande, es 180 grados de oposición, porque la roca es firme, un fundamento firme, y la arena es débil, se mueve. Entonces va a venir la misma adversidad, prueba, tormenta, ríos, golpean y todo a esa casa, y su casa se viene abajo. Entonces aquí lo que hace ver el Señor precisamente en esta hermosa enseñanza es que hay 2 casas que pueden verse iguales externamente. Usted la ve bonita, las 2 casas, con todos los detalles, con todo el arquitectismo moderno, con todo, hermosas las 2 casas. Y aquí es importante que aunque esas casas puedan parecer iguales externamente, solo una puede permanecer firme cuando lleguen las tormentas. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver a 2 cristianos o 2 personas que dicen ser cristianas, bien vestidas, con su Biblia en la mano, ¿sí?, que van a la misma iglesia. Por apariencia pueden ser iguales, pero al final de los 2, solo el que oye y hace, ese es el que va a permanecer firme. Pero aquel que oye nada más y va solo así el domingo y de ahí de lunes a sábado es un primo hermano de don Satanás, entonces está mal. Porque cuando venga la adversidad, su vida se va a venir abajo. La diferencia entonces no estaba en la apariencia, sino en el fundamento. En el fundamento. ¿Sobre qué estamos fundamentados todos en esta mañana? Dígalo fuerte. En Cristo Jesús. Amén. La roca es Jesucristo. La fe no se prueba en la calma, sino en la tormenta. En la tormenta. Ahí es donde se está probando la fe. La firmeza activa se revela cuando el cristiano permanece, no cuando todo es favorable. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En ese sentido, una fe no afirmada se deja llevar por emociones. Se deja llevar por emociones. A lo largo de mi vida cristiana he visto a muchos que se han dejado llevar por emociones y han buscado aquel lugar donde la gente para de sufrir. Se confunden fácilmente. Dicen, no entiendo la palabra, no entiendo a Dios, como que nuestro propósito en la tierra es entender a Dios. E incluso se debilitan con la presión. Se acomoda al entorno. Por eso, amados hermanos, la firmeza activa lo que exige es madurez espiritual y exige convicción espiritual. Un ejemplo claro que nosotros tenemos, uno de nuestros personajes favoritos, creo que cada uno a lo largo de la historia va buscando
tantos hombres, como también hay mujeres ahí registradas en la palabra del Señor, con la que uno dice, tengo bastante afinidad, tengo bastante inclinación en el sentido de su comportamiento, de su verticalidad, de sus aciertos. Y uno de ellos es Daniel. Y Daniel 1, versículo 8 y 9, nos deja a nosotros un ejemplo claro. Cuando dice aquí, y Daniel propuso, ¿en dónde? En su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la porción de la comida del rey. Eso había propuesto, ¿dónde? ¿Y sabe lo que eso significaba? Sí, poner en riesgo su vida. Él estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? Él era parte de los príncipes de Judá. Él estaba ahí cautivo y básicamente fue puesta a prueba su fe. Y él lo dice tan claro acá, ¿no? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, que no se le obligase a contaminarse. ¿Usted alguna vez ha dicho eso en medio de la sociedad en la que usted se mueve? ¿En su trabajo le ha dicho eso a sus compañeros? ¿Lo ha dicho en la universidad, tal vez si tiene hoy la oportunidad de estar estudiando? ¿Lo ha dicho en su colegio? ¿Lo ha dicho en su vecindario? ¿Lo ha dicho entre su familia? ¿Ha tenido usted esta postura como la de Daniel? Y dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Por qué Dios lo pone en ese nivel? Porque Daniel tenía convicción y él propuso. No es que Dios le propuso, él propuso. Él sintió por convicción que su fundamento era inamovible. Su temor al Señor y ese amor por honrar al Señor lo mantuvo firme. Y dice la palabra, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel no negoció su fe, y no porque fuera rebelde, sino porque estaba convencido de que Dios lo iba a sostener en medio de gran prueba. Su firmeza no fue impulsiva, fue fundamentada. Daniel sabía en quién había creído y por qué debía de permanecer fiel. Si nos podemos preguntar en esta mañana, ¿en qué está anclada nuestra fe? ¿En qué? ¿En qué está anclada nuestra fe? ¿En experiencias pasadas o en la verdad eterna? ¿En opiniones humanas o en la palabra de Dios? También vemos nosotros acá otra vez a Pablo dirigiéndose a Timoteo en 2 Timoteo 1:12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién ha creído? Le puedo preguntar en esta mañana, ¿usted en quién cree? A ver, yo quiero escuchar una sola. No, y no hay trampa aquí, ¿eh? No hay trampa. ¿Usted en quién cree? A ver, dígalo más fuerte para que lo escuchen afuera. ¿En quién cree usted? A ver, otra vez voy a preguntar, ¿en quién cree usted? Le tengo una noticia, el diablo también cree. Y dice la Biblia, tiembla. Entonces no solamente hay que creer, ¿no? Hay que obedecer. Hay que ser oidor y también hacedor. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos una respuesta convincente el día de hoy. Pablo dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La firmeza activa nace de una fe consciente, de una fe entendida y asumida con responsabilidad. Ser llamados a una firmeza activa, ¿qué es lo que va a implicar? Primero implica entonces, que lo hemos visto, velar constantemente, vigilancia espiritual. Ahí inicia todo, velar. Y segundo, que estamos terminando de ver, permanecer anclados en esa fe verdadera. Tenemos que estar arraigados y confirmados en Cristo Jesús, fundamento que es el Señor. Ahora, la firmeza no es rigidez, es convicción. Pero una fe bien fundamentada no se queda en la convicción interior, sino que nos llama a algo más importante. Se tiene que manifestar con valentía y esfuerzo en la vida diaria. Y eso nos lleva a nuestro tercer aspecto y último aspecto en esta mañana. Una firmeza que se expresa con valentía y perseverancia. Y dice el texto que tenemos como central en este día, en la parte final,
portados varonilmente y esforzados. Las mujeres pueden decir, uy, yo creo que la Biblia está muy inclinada hacia el hombre, esto es muy machista, porque una mujer, ¿cómo se puede portar varonilmente? Como que suena medio confuso, ¿no? Medio ambiguo. ¿Cómo va a ser eso una mujer? Bueno, esforzarse sí, porque creo que las mujeres son más valientes que los hombres a veces. Pero varonilmente, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo lo traducimos al español? ¿Cómo lo entendemos en el diario vivir? Porque la Biblia no hace acepción de personas y no es que está hablando precisamente de una expresión literal dirigida solo a hombres. Va mucho más allá y lo vamos a ver en esta mañana. La firmeza activa no se queda en la vigilancia ni solo en la convicción doctrinal. Se manifiesta, o sea, va a dar evidencia en una vida que enfrenta los desafíos con la valentía espiritual y persevera con esfuerzo sostenido. Después de llamar a velar y a permanecer firmes en la fe, lo que Pablo está dejando son dos mandatos más que revelan cómo se debe de vivir esa firmeza en la práctica. Entonces dice, portaos varonilmente, y también otro mandato, y esforzaos. Esta expresión no apelan a una fuerza humana arrogante para que los hombres saquen pecho. No se trata de eso. Va mucho más allá, sino a una actitud espiritual de valentía, determinación nacida de una fe bien afirmada en Dios. Dice Josué 1:7, aquel sucesor de Moisés, le dice el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente, solamente eso. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, dice, ¿de qué? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En qué parte de este texto Dios le dice a Josué que no va a tener oposición? ¿En qué parte él puede decir que no iba a tener oposición? En ninguna. Más por el contrario, lo que le dice es que debía enfrentar la oposición con valentía y con obediencia. Hay que enfrentar día a día. El día a día hay que enfrentarlo y es ahí donde usted realmente va a dar evidencia si está velando y está firme en la fe. Estos dos preceptos iniciales se van a evidenciar cuando usted tiene que poner en práctica su postura. La firmeza activa reconoce la dificultad, pero no retrocede. No retrocede. Usted y yo debemos de estar conscientes que día a día va a haber oposición, que día a día va a desatarse batallas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Día a día vamos a enfrentar una, dos o más situaciones difíciles que tal vez no empiecen y terminen el mismo día, sino que tal vez van a ser muy extensas. Y a pesar de eso, tal vez vendrá una sobre otra. Tal vez usted no sale de una y ya está enfrentando otra situación adversa. Pero no importa, amado hermano, porque cuando usted ve la lluvia, ¿no? Usted ve la lluvia y comienzan los truenos, comienzan los vientos y comienza la intensidad de la lluvia. No llueve por un segundo. Llueve y llueve y llueve y golpea. Así han de ser las pruebas en el diario vivir. Pero en medio de eso, su vida tiene que estar firmes en el Señor, portándose, dice, varonilmente y esforzándose para no sucumbir ante la tormenta, la adversidad o las pruebas. ¿Qué significa entonces portarse varonilmente? Para darle una explicación a esta expresión, para que no se saque de contexto. ¿Qué significa entonces portarse varonilmente? En el lenguaje bíblico significa actuar con madurez espiritual. Madurez espiritual. La madurez espiritual usted no la va a comprar en la farmacia. Esa madurez espiritual no se la va a entregar el pastor. No es algo que va a surgir de lunes a martes o de un domingo al otro domingo. Eso es el resultado de una vida comprometida con el Señor, intimidad constante, velar diariamente, esforzándonos por mantenernos siempre en el fundamento de nuestra fe. Eso es a diario. Entonces, portarse varonilmente es actuar con madurez, actuar, no solo tenerla,
sino que hay que dar evidencia de nuestra manera de reaccionar ante las vicisitudes del día a día. Actuar con madurez espiritual, no huir ante la presión, es asumir la responsabilidad, permanecer fiel aun cuanto cuesta mucho. 1 Corintios 13:11 dice lo siguiente: cuando yo era niño, ¿qué dice Pablo ahí? ¿Cómo hablaba? Si es niño, habla como niño. ¿Qué más? Pensaba como niño. ¿Qué más hacía? Jugaba como niño. Muy lógico, ¿no? Mas cuando ya fui hombre, o sea, ya crecí, ya me desarrollé, ¿qué dice la palabra? Dejé lo que era de niño. Entonces, en una analogía con la vida espiritual, es así. Usted recién se convirtió, recién está leyendo, obviamente, sobre el amor de Dios. Usted está leyendo todavía los evangelios. Usted está así, en esa primera parte, preguntándose muchas cosas, pensando como un niño espiritual. Pero llega un momento dado en que usted tiene que ir dejando ese estado. Porque no todos aquí nos hemos quedado como niños, ¿no? Solo la tradición ha dejado a Jesús como un niño. Solo la tradición ha dejado a Jesús como un niño. E incluso adoran a Jesús como un niño. Pero mi Señor Jesucristo un día nació. De ahí dice la Biblia que Él creció, Él estuvo desarrollado. Dice la Biblia que Él aproximadamente a los 30 años ejerció su ministerio. Y prácticamente a los 33 años Él dio su vida en rescate por muchos en la cruz de Calvario. Fue enterrado y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Es a Jesús a quien yo profeso. Jamás le voy a profesar ni a un niño, ni tampoco a un Jesús que se quedó en la cruz. Porque la cruz está vacía y la tumba también. Pero donde está mi Señor hoy, ¿sí?, es también orando a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de aquellos que lo han recibido como el Señor y Salvador en su vida. Entonces, la firmeza activa requiere dejar la inmadurez espiritual. ¿Qué requiere entonces la firmeza activa? Que usted deje la inmadurez espiritual. Hay que dejarla atrás. No se trata de impulsos emocionales, sino de decisiones firmes basadas en la verdad. La firmeza activa siempre requiere esfuerzo. Siempre va a requerir esfuerzo. A usted le cuesta leer la Biblia. A usted le cuesta orar. A usted le cuesta ir a la iglesia. A usted le cuesta hacer un estudio. A usted le cuesta hablarle a alguien de Cristo Jesús. Va a requerir un esfuerzo. ¿Y sabe por qué a veces le cuesta? No porque no tenga la capacidad, porque Dios nos ha capacitado, amados hermanos. Le cuesta es porque su carne está cada día más fuerte, en el sentido donde usted lo está alimentando más. Y por eso a su espíritu lo debilita, lo golpea y le dice: no puedes, no sabes hablar, peor, no entiendes nada, eres así, asado y cocinado. De eso se encarga ese yo. Y a ese yo es que día a día hay que mortificarlo. Hay que hacer que la carne mengüe, manténgala a dieta. Sí, mejor dicho, no le dé de comer a la carne. Dele de comer día a día al espíritu, para que usted pueda mantenerse firme siempre. Y requiere de mucho esfuerzo. Dice 2 de Pedro 1, versículo del 5 al 8. Lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿qué tenemos que poner? Toda predisposición, toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué cosa? A ver, repítalo conmigo. No os dejarán estar, ¿sí?, ni sin, ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Dios no le gusta la gente ociosa. No le gusta para nada. Pedro deja claro que el crecimiento espiritual no es automático. Es un proceso. La gracia de Dios no elimina el esfuerzo, lo dirige. El cristiano firme, ¿qué es lo que hace al final del día? Persevera cuando otros se rinden.
perseveran cuando otros se rinden. ¿Cuánta gente se ha rendido a su lado? ¿Cuánta gente usted la ve que cuelga los botines, que deja de seguir corriendo? El cristiano firme ora cuando no hay respuestas inmediatas. El cristiano firme permanece fiel cuando servir cuesta, y cuesta mucho. Nehemías, quiero concluir esta parte presentándoles a Nehemías, porque es otro de los hombres que nos deja una gran lección de lo que significa realmente portarse a la altura de un hombre maduro espiritualmente, esforzarse, portarse varonil, porque eso tiene que ver con la firmeza a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo. Nehemías enfrentó la oposición externa, no se quería en ningún momento que se reconstruyan los muros. Él tenía oposición externa. Por otro lado, había desánimo interno, un pueblo que estaba flaqueado en su fe. Y además de eso, amenazas constantes, porque como había una oposición externa, eso se había también traslucido a que habían amenazas de muerte. Y Nehemías 4:17 nos dice lo siguiente, en resumidas cuentas: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano, ¿qué hacían? Levante una mano, con una mano trabajaban y con la otra, ¿qué hacían? O sea, las dos cosas son necesarias. Por un lado, una mano esforzándose al servicio, al trabajo, esfuércese, dedíquese. Y por otro lado, jamás puede dejar la espada, jamás puede dejar la palabra. Esto es firmeza activa. Vigilancia. ¿Por qué? Porque miraban el peligro. Ellos estaban velando espiritualmente siempre, veían el peligro a su alrededor. Nunca bajaron la guardia. Siempre estuvieron viendo, vigilando. Sí, había convicción, había un buen fundamento. Sabían lo que Dios les había llamado a hacer. Es un fundamento en Cristo Jesús. Dios nos mandó en Cristo Jesús a hacer una gran comisión, a servirle, a predicar su palabra, a hacer luz en medio de las tinieblas. Lo hacemos por convicción. Pero también había en Nehemías valentía y esfuerzo. No abandonó la obra, no se fue a esconder abajo de la cama, no se quedó escondido ni siquiera abajo de la sábana. Él era un hombre valiente y esforzado, porque tenía mucha madurez espiritual. Al final, amados hermanos y amigos, el Señor nos ha llamado a una firmeza activa. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es claro, es muy latente, muy amenazante, muy incierto. Hay mucha desesperanza a veces en lo que vemos. Hay muchas cosas que tal vez no comprendemos hoy por hoy. Lo único que tú y yo debemos de tener presente es que cuando la gente desobedece a Dios y no se hace lo que Dios ha mandado, si no es en el momento de ver las consecuencias irán incluso de generación en generación hasta que podamos comprender el porqué de algo que Dios pidió que se haga en el pasado, o mejor dicho, el día de hoy. Si tú no lo haces, puedes ir viendo muchas cosas en el futuro que siguen siendo negativas a causa de la desobediencia en un punto de tu historia. ¿Y a qué me quiero referir mientras usted comienza a levantarse? Porque vamos a ir concluyendo el tema. Un día Dios le dijo a Saúl a través de Samuel que destruyera a todos los amalecitas, que no deje vivo a ninguno. Haz todo lo que te he pedido, no quiero nada de ese pueblo. Elimínalo por completo, desde el más pequeño hasta el más grande. Mata a su rey. Yo voy a parafrasear un poco este relato. Mata a su rey. No quiero ningún ganado de ellos, no quiero ningún animal, no quiero nada de ellos, nada de lo que representan los amalecitas. Yo quiero que quede vivo. Saúl, amparado en su propia opinión, en su fuerza, en su creencia, hizo lo que a él bien le vino en gana, por la presión también de un pueblo. Dios nunca se tarda ni nunca se adelanta. Dios hace todo perfecto. La historia nos dice que Saúl dejó vivo al rey, tomó tesoros para ellos, dejó vivo el ganado. Y Samuel lo confrontó y ahí fue ya prácticamente Saúl rechazado.
David, David sube al trono, bueno, después de todo lo que tenía que pasar David también, y aparentemente como que nada pasó. Y a veces creemos nosotros, actuando así, que ayudamos a Dios, no hicimos caso, y bueno, no pasó nada. Pero resulta que nada Dios lo pide por gusto, nada Dios hace por gusto. Todo lo que Dios hace, lo hace tan perfecto, tan sincronizado, que Él sabe por qué lo está pidiendo. Dios está pidiéndonos en este año firmeza, constancia, que desarrollemos una firmeza activa, vigilando espiritualmente, fundamentados en una fe verdadera y evidenciando que realmente tenemos madurez espiritual. Por eso nos manda a portarnos varonilmente y esforzarnos y a llevar su palabra a pesar de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Resulta que la historia de Saúl, este pueblo amalecita, pasó factura. Pasaron algunos años. Y aparece ahora en escena una mujer llamada Esther. Una mujer muy guapa, hermosa, que fue tomada para ser mujer del rey, que en esa época tenía, todavía porque ya había caído Babilonia, Nabucodonosor, ya estamos hablando del tiempo de los medos persas. Bueno, la toma a esta mujer para que sea reina. Pero esta mujer tenía un tío llamado Mardoqueo. Mardoqueo venía de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Que no es coincidencia, ¿no? Pero era de la misma tribu donde venía Saúl. Y tenían un enemigo los cristianos en esa época, por decir así, el pueblo de Dios en esa época, los que seguían al Señor. Y era Amán. Y ese se convirtió en un enemigo acérrimo. Él quería que todos los judíos mueran. Todos mueran. Había que matar a todos los judíos. Planeó la destrucción de todos los judíos. ¿De dónde venía Amán? De los amalecitas. ¿De dónde venía Mardoqueo? De los Benjamín, de la tribu de Saúl. Entonces, ¿qué pasó? Pasó factura porque otra vez fue puesto en amenaza el pueblo de Dios. Para la misericordia, sí, de todo el pueblo en esa época, este enemigo del pueblo de Dios fue destruido. Pero, ¿por qué tenía que enfrentar ahora esto el pueblo si Saúl hubiese hecho caso en su momento? Si Saúl hubiese tomado en cuenta la disposición de Dios, tú no estás llamado, ni yo tampoco, a entender a Dios. Tú y yo no estamos llamados a juzgar a Dios. Tú y yo hoy estamos llamados a orar por medio de toda la situación que está pasando en el mundo entero. Lo que está pasando en Irán, lo que está pasando allá en Israel, lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando hoy en día en Ucrania, en Rusia. La alerta es que otro gigante va a entrar en escena esta semana. Y la cosa se pone más tensa. Pero el Señor a ti no te manda el día de hoy a hacer cuestionamientos, sino orar sin cesar. Orar por todos los hombres, por todos aquellos que están sentados hoy gobernando, para poder, amados hermanos, vivir realmente en paz. Necesitamos que Dios actúe y por eso tenemos que orar por ellos. La historia que les contaba hace un momento es que cuando el pueblo no hace lo que Dios manda hacer, seguirá pasando factura. Hoy en día la iglesia ha dejado de hacer lo que Dios le mandó a hacer, y es orar, predicar la palabra, compartir el evangelio de Cristo. Por eso vemos mucha gente que se está perdiendo sin el Señor. En una guerra avisada, alguien dice que nadie muere, y es un graso error. Una guerra es guerra, avisada o no avisada, mata gente. Y hoy tenemos nosotros la necesidad de tomar en cuenta que Dios nos está llamando a orar por las naciones, a orar por Israel, bendecir a Israel, orar por la paz de Jerusalén, orar para que Dios tome el control total de todo lo que está pasando allá. Hagámosle caso al Señor en este tiempo. Que nuestra fe esté fundamentada en Cristo Jesús de tal manera que haya convicción para seguir orando y clamando a pesar de que todo a nuestro alrededor sea inestable. No
estamos llamados a negociar con Dios, ni a entender a Dios, sino a obedecerle. Cuando no hay obediencia, la factura se va a pagar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.